Hola, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra decimosegunda sesión y voy a compartir pantalla para que veamos cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy, que es las características de la población. Estamos iniciando una nueva unidad, terminamos ya la unidad 3, que era todo lo relacionado con la historia natural de la enfermedad. Y hoy vamos a empezar a desglosar algunos de los aspectos específicos de la teoría epidemiológica, pero enfocados no a los individuos, sino a las poblaciones. Entonces, esto es parte del inicio de la unidad 4, de hecho, que más o menos por aquí nos habíamos quedado en el curso, empezamos la 4, vimos algunos aspectos de esta unidad, ahorita lo vamos a ver, creo que alcanzamos a llegar a estos indicadores, pero lo retomamos todo sin problema desde el principio. Entonces, bueno, el objetivo temático de esta unidad, de la unidad 4, que son los niveles de vida y nivel de salud, es determinar justamente el nivel de vida y de salud en una población a través del cálculo, mediante el cálculo de índices e indicadores epidemiológicos que permitan caracterizar la enfermedad en variables de tiempo, espacio y población para evaluar programas de control y erradicación de enfermedades. No solamente para evaluarlos, sino para proponerlos. De hecho, nosotros vamos a hacer propuestas de programas de prevención, control y erradicación de enfermedades basados en cómo están constituidas las poblaciones, en cómo están integradas estas poblaciones, cuáles son sus particularidades. Entonces, bueno, comencemos. El día de hoy solamente vamos a abordar lo correspondiente al inciso A, es decir, las características de la población, a definirlas y ver cuáles de estas características influyen en la presentación de algunas enfermedades. La unidad contempla también otros puntos que son parte de la medición del proceso de enfermedad, definiciones de formas de presentación de una enfermedad en el espacio y formas de presentación de una enfermedad en el tiempo. Perdón, lo dije al revés, primero tiempo y luego espacio, que lo vamos a ver a partir del miércoles. Por ahí andan repartiendo el pan. Bueno, ya saben, el problema de grabar en casa. En fin, parte de las características de una población, lo que tenemos que empezar a definir, y aquí, bueno, me detengo un instante, otra vez, nosotros queremos comprender el fenómeno de salud de enfermedad, queremos comprender cómo es una población y cómo se da una dinámica o se puede dar una dinámica de una enfermedad en esa población. Nosotros hacemos estas clasificaciones. En la vida real, no siempre las cosas corresponden exactamente con lo que nosotros queremos clasificar. Y esto lo digo porque hay manuales, por ejemplo, para el planteamiento de las buenas prácticas de producción en unidades, no sé, de bovinos lecheros, bovinos de engorda, eh, bovinos de doble propósito. Y con frecuencia encontramos que pues, algunas de las definiciones no aplican para la unidad productiva en la que nos encontramos, la que queremos evaluar, en la que queremos establecer cierto tipo de buenas prácticas, o en la que queremos plantear programas de prevención y control de enfermedades, o analizar la presencia de un posible brote, etcétera, ¿no? Y entonces utilizamos el criterio más parecido. Aquí lo importante es que tengamos claro a qué se refiere. Realmente la clasificación puede ser mucho más detallada. Eh, Podríamos hablar de extensivo, semi-extensivo, intensivo, semi-intensivo, mixtos, no sé, hay muchas formas de calificarlo. Pero vamos a tratar de comprender primero el panorama general y ya después veremos si hay algunas sutilezas y cómo lo vamos a interpretar. Entonces, el primer concepto es que definamos de qué animales estamos hablando, de qué poblaciones estamos hablando. Y entonces, un criterio para definir la población de la que estamos hablando significa o implica eh, identificar la especie. ¿Y qué es una especie? Bueno, esta es la definición de especie. Un grupo de organismos capaces de entrecruzar y de producir descendencia fértil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los caballos y los burros, o específicamente los caballos y las burras, o las yeguas y los burros,
tienen la capacidad de cruzarse y de producir descendencia, pero esta descendencia no es fértil, esa descendencia es estéril. ¿Por qué? Porque están muy emparentados desde el punto de vista genético, comparten una gran cantidad de genes, pero o sea, pueden llegar a producir crías, pero estas crías no son capaces de, a su vez, producir eh, otra nueva, no pueden tener descendencia, son estériles. En el caso de las mulas es característico, es una de las cuestiones más características de ellas, pero tiene un vigor híbrido muy interesante. Son mucho más resistentes que los burros o los caballos, ¿sí? Más fuertes, etcétera. Entonces, a veces se aprovechan estas cruzas entre especies, pero la definición de especie realmente es esta. Eh, no tiene que ver tanto con fenotípicamente si se parecen o no, porque en el caso de los perros, podríamos, un observador externo que desconozca a los perros podría no encontrar ninguna semejanza entre un pug y un Doberman. ¿Sí? Podría pensar que inclusive son animales de diferente especie. Son infinitamente más distintos estas especies, no estas razas, perdón, de perros, entre sí, que muchas especies de felinos, por ejemplo, ¿no? Pumas, ocelotes, eh, gato montés. Las diferencias son tan sutiles ahí que podrían equivaler a razas en el caso de los perros. Pero la verdad es que no. Eh, las razas de los perros se han ido especializando de tal forma que son totalmente diferentes, pero se pueden cruzar y sus crías son fértiles, es decir, pertenecen a la misma especie, aunque no se parezcan fenotípicamente absolutamente en nada. Aquí tenemos animales que son de diferentes especies, tenemos bovinos, tenemos cabras, tenemos cerdos, tenemos caballos. Aquí ya nos sale alguna imagen, pero bueno. Mientras que en el caso de la raza, estamos hablando de individuos que pueden o no ser semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres externos en común, o bien grupos de animales que por una separación geográfica, de manera natural, han llegado a desarrollar una identidad distinta. La verdad es que de manera artificial también se pueden crear razas. El ser humano ha creado razas en los últimos 100 años o 200 años, muy especializadas de perros, de caballos, de especies productivas, de aves, gallinas, etcétera, ¿no? Pertenecen a la misma especie, pero tienen características de productividad, de temperamento, de cualidades o aptitudes. Por ejemplo, en el caso de los perros, sabemos que hay grupos que son de guardia y protección, o que pueden ser de eh, animales de carreras, etcétera, ¿no? Tienen diferentes características, pero, insisto, todos ellos se pueden cruzar entre sí, son de la misma especie, simplemente difieren en la raza y pueden haber sido seleccionados por el ser humano o presentarse por una separación geográfica. Muchas veces eh, estas separaciones a lo largo del tiempo, si tienen el tiempo suficiente, se pueden llegar a convertir en especies distintas, ¿sí? O variedades de una misma especie. Y tenemos líneas o estirpes, que son poblaciones cerradas formadas por un número limitado de animales, seleccionadas en una determinada dirección, generalmente de tipo productivo. Por ejemplo, vemos razas de gallinas ponedoras que son cada vez más ligeras. ¿Por qué queremos razas de gallinas ponedoras ligeras? Porque comen menos. Entonces son mucho más eficientes, consumen menos alimento y ponen un huevo del mismo tamaño que el de una gallina que no es de estas razas ligeras, que son conocidas como razas pesadas. Entonces nos sale más barato mantener una gallina ligera que va a producir inclusive a la larga más huevos por cada ciclo que una gallina de raza pesada. ¿Sí? Esto lo logramos a través de ir criando y cruzando líneas genéticas cada vez con mayor potencial para una característica. Algo que ocurre en la naturaleza es que conforme tú vas seleccionando hacia una cualidad, hacia alguna característica, pierdes en otras. Hace rato mencionaba yo la cuestión del vigor híbrido. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando cruzas entre razas, yo lo mencionaba como especies, pero también entre razas o estirpes,
la genética como que se refresca y esto le da una gran resistencia a múltiples factores ambientales a los individuos cruzados, cosa que no tenemos cuando tenemos una gran pureza de raza, valga el término, sobre todo en esta época de racismo y de reacciones al racismo tan calcitrantes y tan violentas como las ha habido en los últimos días, pero existe el concepto de pureza de raza cuando estamos hablando de razas animales, por supuesto. Y entonces, esta pureza de raza hace que se tenga una gran endogamia, una homocigosis muy importante, es decir, hay una gran cantidad de genes que son recesivos y que pueden aparecer y que por lo tanto van a hacer que los individuos sean más débiles desde el punto de vista de la resistencia o la capacidad de enfrentar a las enfermedades. Entonces, la genética empieza a jugar aquí un papel importante. No mencioné el caso de las especies, pero por supuesto hay enfermedades que son propias de cada especie, esto ya lo hemos mencionado. Hay muchas cosas que vamos a mencionar reiteradamente hasta que se las aprendan, como por ejemplo esto de la cuestión de las especies, que hay enfermedades que afectan solamente a los cerdos, la peste porcina clásica, la peste porcina africana, la enfermedad, bueno, quedémonos con estas dos, peste porcina clásica y peste porcina africana, afectan exclusivamente a los cerdos y no al hombre. La enfermedad de Uyezki, que es la otra que iba a mencionar, conocida también como pseudorrabia, afecta no solamente a los cerdos, sino también a los bovinos, a las cabras, a los borregos, a una gran variedad de especies, pero no al ser humano. Entonces, en algunos casos, una característica de especie hace susceptible a un individuo contra una enfermedad y en otras lo hace resistente. Entonces, bueno, aquí vamos en este sentido. Con respecto a la raza nos da también factores de predisposición, por ejemplo, en cuanto al color. El color blanco predispone a enfermedades como la fotosensibilidad que ocurre con los bovinos, porque se exponen a la radiación solar, consumen algunas hormonas en las plantas, fitohormonas que pueden reaccionar debajo de la piel. Si la piel no tiene melanina, esto va a hacer que la piel sea prácticamente transparente, va a estar mucho más expuesta y puede producir una fotosensibilización, un fenómeno que no se da, que no se presenta en las razas oscuras. Por otro lado, en los humanos con la piel oscura y en general con los animales de piel oscura, se tiene una probabilidad mayor de padecer problemas de raquitismo porque se absorbe menos radiación solar que se requiere para activar la vitamina D. Entonces, por esa razón, se supone que las personas mientras más al norte viven, están más adaptadas a tener una piel más blanca que permita que la poquita radiación solar que hay penetre y que ellos puedan tener activación de su vitamina D, que es mucho más difícil de que se active en el caso de las personas de piel morena que están adaptados para protegerse del sol, para que los rayos del sol no los quemen. Y al revés, hasta las personas muy blancas, las personas nórdicas, cuando están en zonas tropicales, su piel es muy sensible y se quema con facilidad, mientras que en el caso de las personas con piel negra no. Entonces vemos que en los seres humanos y también en las especies animales, en las otras especies animales, también somos animales, eh, pues hay algunas cualidades o características que tiene cada una de las especies que hace que seamos susceptibles o resistentes, y también de las razas, perdón, que hace que seamos resistentes o susceptibles a ciertas enfermedades. Bueno, eso con respecto, digamos, a la característica genética. Ahora, ¿qué hay con la zootecnia? ¿Cómo producimos? Tenemos sistemas que son extensivos para producir animales. ¿Qué significa esto? Bueno, utilizar especies ganaderas de interés técnico capaces de aprovechar eficazmente recursos naturales mediante el pastoreo. O sea, por ahí decían, ¿los dejan libremente? No. El sistema extensivo tiene que estar organizado, tiene que estar delimitado, tiene que estar planificado. No nada más se suelta a los animales a que arrasen con el bosque, con los matorrales o lo que sea que hay en la zona, sino que vamos rotando esto para control de enfermedades, también para que no se sobresaturen o sobrepastoren ciertas regiones, etcétera, ¿no? Son sistemas productivos mucho más
naturales, ecológicos, adaptados a factores limitantes del medio en el que se desarrollan. Muchos de estos sistemas son trashumantes. Los sistemas de producción, por ejemplo, de borregos, de cabras. Pues con frecuencia vemos a orilla de carretera que va un señor con un pequeño rebaño, 20, 30, 40 ovejas, quizás apoyado por un perro, pastor. Pastor no de raza, sino de la actividad que lleva a cabo, que normalmente lo hacen muy bien, son muy buenos pastores los perros, ayudan a mantener el rebaño unido. Y pudiéramos pensar que, pobrecito señor, realmente gana poco, pero es un tipo de inversión en ganadería muy particular, muy eficiente, porque no implica una inversión alta en terreno, no implica una inversión alta en medidas de bioseguridad, en personal tampoco. El propietario es el que saca su rebaño, que vive normalmente en un pequeño corral en su casa, y en la mañana lo saca y empieza a recorrer terrenos que no son suyos, que a veces son comunitarios, o que va por la orilla viendo de qué poco de pasto que queda y de su alimento a los animales. Y puede ganar una ganancia importante, puede obtener una ganancia importante de la venta de estos animales sin haber invertido gran cosa. Ustedes saben que el 70%, y si no lo saben, se los digo, el 70% de la inversión de una empresa productiva de animales es el alimento. Entonces, si ustedes tienen animales de pastoreo, significa que no tienen que gastar en alimento. Por esa razón se habla de factores limitantes y ecológicos del medio en el que se desarrollan. Es decir, los animales están a expensas de lo que el ambiente les provea, ¿sí?, en los sistemas extensivos de producción. Mientras que en los sistemas intensivos tenemos situaciones que pueden llegar a niveles de control muy altos, muy elevados. En las unidades de producción pecuaria hay periodos ideales de vida y de producción en una unidad animal, con base en criterios económicos y administrativos para producir especies altamente rentables. Es decir, aquí todo se planifica. Es mucho más caro la producción en sistemas intensivos que en los sistemas extensivos, mucho más caro. Pero los volúmenes de producción son mucho más altos y se requiere mucho menos personal, ¿sí? Por allá decíamos que un pastoreo a lo mejor para 20, 40 o 60 borregos o cabras con un perro, pero en este tipo de unidades necesitamos mucho personal, mucho trabajo, porque el alimento se cosecha y se le lleva a los animales que están en producción para que no desgasten su energía en buscar alimento. Entonces ellos están en confinamiento, esperan a que les den de comer, comen, beben, defecan, duermen. Se reproducen en algunos casos, en otros solamente engordan y se van al matadero a siguiente edad, ¿sí? Y tenemos una combinación de ambos, que son los llamados sistemas mixtos, en donde puede haber tanto la alimentación con la oferta vegetal de la región, pero suplementado con algún tipo de grano o algún otro tipo de alimento concentrado, rico en proteína, que le ayude al animal a alcanzar cierto peso, ¿sí? Disminuye el periodo en que el animal alcanza el peso, ya sea para mercado o romper en producción, es decir, comenzar la producción de leche, como está aquí, ¿no? Bueno, con respecto a las poblaciones, ¿cómo son las poblaciones con respecto a otras poblaciones? Tenemos básicamente, esto lo clasificamos en dos: poblaciones contiguas y poblaciones separadas. Una población contigua es aquella en la que hay una continuidad, es decir, los individuos del lado A pueden pasar al lado B, ya sea por un punto mínimo de comunicación o por una red de comunicación amplia. Esto ocurre cuando tenemos dos lotes en donde se están produciendo animales que no están separados por un cerco perimetral, algo que los divida, que los separe estos dos terrenos. Perdón, tengo un poco seca la garganta. Y entonces, el tener o no esta separación física hace que una población pueda ser separada o continua.
Si tiene la separación, pues están separadas. Si no la tiene, es contigua. ¿Qué implica esto desde el punto de vista epidemiológico? Bueno, las poblaciones contiguas. Si una se enferma, la enfermedad se puede transmitir a otra, ¿sí? Yéndonos a la cuestión de los seres humanos en países como China, Vietnam, que son regímenes totalitarios, son ciudades totalmente aisladas unas de las otras, no se tienen los medios de comunicación que se tienen aquí, las carreteras de libre acceso. Normalmente los viajes son por ferrocarril de una ciudad a otra, al menos así es en China. Y esto hace que suspende los viajes por ferrocarril y ya tienes aislada una población. Esto ha facilitado mucho el control por conglomerados en China, en el caso de la epidemia de COVID. Lo mismo en Vietnam. Pero, ¿qué va a pasar cuando quiten estas restricciones y pueda haber otra vez contigüidad o continuidad entre una población infectada y una población indemne o no infectada? No lo sabemos, ¿sí? Aquí sabemos que nos habíamos mantenido aislados de la enfermedad hasta el mes de febrero. Llegó a través de un puente aéreo, que es la forma en la que viajó COVID-19 por avión. Por eso le llegó primero a las personas que viajan, que ellos fueron, se contaminaron, se infectaron y trajeron la enfermedad, o turistas o gente que provenía de países donde se había presentado la epidemia, pues trajeron la enfermedad. Es decir, a pesar de que estamos separados en un continente aislado físicamente de Asia o de Europa, pues nos unen puentes aéreos o puentes marítimos, barcos que van de un lugar a otro, aviones que van de un lugar a otro, ¿sí? Y esto rompe la separación. No tenemos en nuestro país poblaciones separadas en lo absoluto, todas están contiguas. Esto aplica para humanos, perros y gatos, animales silvestres o salvajes en vida libre, es decir, nosotros tenemos cero barreras normalmente. Y las poblaciones separadas pueden estar a veces abiertas, a veces cerradas, dependiendo de cada quien, y será mucho más fácil. Por ejemplo, el primer país que se liberó de COVID-19 fueron las Islas Feroe. Las Islas Feroe son un grupito de 18,000 kilómetros cuadrados que está cerca del Círculo Polar Ártico, por allá muy al norte entre Islandia, bueno, ahora sí aprovecho el globo terráqueo, en esta región del norte de Europa, ¿sí? Arriba está, en las Islas Feroe, ¿sí? Entonces, muy, muy, muy al norte, entre Islandia y Noruega. ¿Sí? De hecho, pertenecen a Dinamarca. Estuvieron durante muchos años. Ahora son en territorio ya supuestamente liberado. Ahora están todo lo como. En fin, siendo un grupo de islas con una pequeña cantidad de población, unos cuantos miles de habitantes, pues pudo controlar la epidemia fácilmente, ¿no? Cierra los puentes, la gente no va de un lado a otro, haces pruebas y se acabó. Se controló. Quien lo controló fue un veterinario, curiosamente, ¿no? El primer país del mundo que controló COVID. ¿Cuánto tiempo? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Algún día van a tener que abrir sus fronteras, algún día van a tener que abrir sus puentes y algún día va a llegar la epidemia a todo el mundo. Es prácticamente inevitable. Algunos están esperando que el virus se atenúe un poco, ¿no? Estamos todos en esas. Pero bueno, entonces las poblaciones separadas pueden estar abiertas o pueden estar cerradas, ¿sí? Poblaciones separadas pues son las cárceles o son las unidades productivas también, ¿no? ¿En qué momento se pierde la separación? Y aquí es donde entra la bioseguridad. Porque una unidad productiva puede ser una población separada, cerrada. Están los cerdos o las aves, aislados del mundo, por allá produciendo. Pero nosotros, el personal que trabaja en las unidades productivas, podemos jugar el papel que jugó exactamente los puentes aéreos o los puentes marítimos para traer, para diseminar el COVID-19 o la COVID-19 de China al resto del mundo, ¿no? Exactamente ese papel podemos jugar nosotros o cualquier otra persona cuando se rompe la bioseguridad en una unidad productiva. Bueno, entonces poblaciones contiguas son las que tienen
estrecho contacto entre los componentes de una población con individuos de otras poblaciones. Por ejemplo, durante años el continente americano se mantuvo aislado, Australia se mantuvo aislada del mundo, hasta que llegó primero Fernando de Magallanes, los hermanos Pinzón, Cristóbal Colón, todos estos grandes viajeros del siglo XV y XVI que rodearon al mundo en sus pequeños barcos, sus cáscaras de nuez casi, y lo globalizaron. Los fenómenos de globalización son los que han hecho que las poblaciones de los seres humanos de este planeta sean prácticamente contiguas. Lo único que está aislado en este momento del planeta son los viajeros que están por allá en la estación espacial, y acaban de llegar 2 de la Tierra, que si alguno iba infectado, pues también ya llegó la enfermedad para allá. ¿Ok? Entonces tenemos humanos, perros y gatos que deambulan libremente en la calle. Mi población de gatos es cerrada. Todos viven aquí, no los dejan salir. Hemos tenido que construir un piso adicional para que puedan tener un espacio para todos ellos. Van casi libremente por toda la casa, pero tienen ciertos niveles de separación, pero como hay algunos que van y entran y salen a todas las áreas, pues realmente están aislados más que nada por cuestión de peleas, porque no todos se llevan bien. Todos los mantenemos en ámbitos diferentes. Pues es una población cerrada, bueno, contigua, mejor dicho, no contigua, separada, pero abierta, ¿sí? Pero cuando los perros y los gatos entran y salen como a su libre albedrío de las casas, pues entonces son población contigua y no hay ninguna bioseguridad. La posibilidad de contagio de cualquier cosa es muy alta, ¿sí? Por supuesto, los animales salvajes en vida libre, no en cautiverio. Ahí es otra historia, ¿sí? Poblaciones separadas. Estamos acostumbrados a pensar en animales de producción. Hatos, piaras, parvadas, rebaños aislados, la mayoría de las veces asociados a la producción animal organizada e intensiva, ¿sí? ¿Por qué la extensiva no? Porque muchas veces la extensiva es del traspatio. Y en traspatio tenemos a los animales que están, muchas veces duermen en la misma vivienda donde duerme la gente. Amanece, abren la puerta y salen los animales a comer, o se abren los corrales y los sacan a pastar, no se van porque es su zona de confort. En Guerrero me platicaban un grupo de productores que pues ellos tienen a los animales y de repente no los ven, dejan de verlos semanas, a veces meses. Se van al monte a buscar su alimento y de repente deja de haber alimento en el monte y regresan a casa. Y en ese momento pues, otra vez le siguen dando los desperdicios que suelen darles. Y cuando necesitan uno para una fiesta o algo así, o para vender carne, pues lo matan, lo sacrifican. Casi siempre tenemos en las poblaciones separadas un número elevado de animales de una sola especie, ¿sí? Puede haber arcas de Noé, es decir, puede haber unidades productivas donde hay varias especies, pero cuando hablamos de poblaciones separadas, normalmente estamos hablando de que hay decenas, cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles o hasta millones. Yo conocí una granja de producción de huevo que tenía 1 millón de gallinas ponedoras divididas en 10 casetas, 100,000 gallinas ponedoras en cada caseta. Impresionante el tamaño de esa granja, pero puede haberlo, ¿no? De cerdos también hay granjas donde tenemos cientos de miles de vientres y algunas habla de millones de vientres. Los vientres son las cerdas. Entonces tenemos normalmente números muy altos de una sola especie. Cuanto más tecnificado e intensivo sea el sistema de producción, las poblaciones se manejan con flujos bien establecidos y tratando de que tengan un contacto mínimo entre sí. Es decir, yo hablaba de las 10 casetas. Bueno, esas 100,000 aves tienen su personal exclusivo que las atiende. No va un mismo veterinario el mismo día a todas las unidades, sino un día se dedica a una caseta, al día toma su baño, se va, el siguiente llega, se baña, entra a la siguiente caseta y así, por cuestiones de bioseguridad. Es decir, para evitar que si se presenta una enfermedad en una, esta se disemina a la otra.
En el caso de las poblaciones separadas cerradas, no hay movimientos de ingresos y egresos. Son las que conocemos con todo adentro o todo afuera. Son sistemas en donde normalmente, por ejemplo, los pollos de engorda entran al día de nacidos y salen a las 7 semanas cuando ya están listos para irse al mercado, al rastro. O en el caso de los cerdos, podemos adquirir a los lechones de destete y de ahí hasta que tienen los 6 meses o que alcanzan los 100 kilogramos de peso y los vendemos. Entonces, son poblaciones en donde prácticamente no hay ingresos. Y los egresos son cuando los animales son vendidos, pero casi siempre se trata de vender a todos. Esto facilita la bioseguridad. Son parte de las estrategias que se tiene para prevenir y controlar enfermedades. Hay granjas o establos donde los animales son reemplazados por animales que son producidos en áreas como de recría, así se les llama. Esto funciona, por ejemplo, en los establos, es muy frecuente, que saben que tienen un 35% de cambio, es decir, el 35% de las vacas de un establo cada año se elimina e ingresa otro 35%, que puede provenir de la recría o puede provenir de otras unidades productivas que se dedican exclusivamente a esto. Es decir, sale más barato a veces comprar vaquillas de primer parto listas para lactar o ya vienen gestantes y listas para parir y empezar a producir leche, que tener un área de recría, por extraño que parezca. En algunas épocas, hace muchos años, sería más barato esto y cuando tuvimos el brote, no aquí en el mundo, de encefalopatía espongiforme bovina, los productores lecheros, bueno, habíamos cerrado la frontera a Estados Unidos y Canadá por haber tenido casos, y los productores lecheros exigieron que se abriera la frontera para poder traer vaquillas de reemplazo, porque no tenían vaquillas de reemplazo y la producción lechera se iba a venir abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hizo? Se autorizó, pero que entraran las vacas con un arete de identificación. Se creó el SINIGA, Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, a partir del cual pues, todas las vacas que entraban traían su arete y se hacía un rastreo de ellas por si llegaban a presentar signos de encefalopatía espongiforme bovina, pues se supiera que era porque provenían de algún lado donde estaba infectada. Nunca se presentó, pero de todas maneras el sistema siguió y ahora ya tenemos muchos millones de bovinos que son identificados de esta manera. También colonias de animales no autobióticos, animales SPF para experimentación, es decir, aquellos donde tenemos controlado algo de la microbiota de estos animales. No sabemos cuál es la microbiota o sabemos cuáles no tienen porque son libres de patógenos específicos en particular, ¿no? Y tenemos las poblaciones separadas abiertas, en donde hay ingresos y egresos. Esto es variable dependiendo del grado de tecnificación de la unidad productiva pecuaria y de la reposición de animales para la reproducción o pie de cría. Estos suelen venir de otras empresas especializadas en genética, que ocurre sobre todo en el caso de cerdos y de aves. Y bueno, hasta aquí. Hoy sí prometo poner el cuestionario aquí, subir la plática en PDF. La semana pasada no subí la última, bueno, no hubo preguntas, pero sí me preguntaron de eso, ¿no? Oiga, ¿y no subí la plática? Que no la subí. Ahorita la puedo subir por si la quisieran tener nada más. También había algunas dudas respecto a algunos países que no aparecían y que ustedes pensaban que tendrían que aparecer. No he podido revisar eso, particularmente España, porque España no sale si anda por el estilo de Francia y de Italia. Y es cierto, entonces voy a ver qué pasó ahí. Creo que ya sé qué pasó, pero lo voy a revisar y se los aclaro para la otra clase. Mucho me preguntan y me dicen y me ofrecen disculpas. Perdón, es que no pude subir tareas porque no tuve internet, mi papá usa la computadora, mi hermano la usa, yo no tengo chance más que un día a la semana. Por favor, no importa, ¿sí? Súbanas cuando puedan, pero súbanas, por favor, ¿sí? Estamos haciendo todos un gran esfuerzo para terminar este semestre. Tenemos el tiempo suficiente para terminarlo, vamos muy bien. Apenas estamos empezando junio, nos queda todo junio, vamos a tener un periodo de 3 semanas de vacaciones. Pues regresamos una semana y vamos a tener todo agosto y terminamos hasta principios de septiembre. Así que hay tiempo para llevarnos el curso con calma. Estamos viendo los temas con calma,
Así que no se estresen, simplemente relájense y no se atrasen, eso sí, lo más que puedan. Es decir, en cuanto puedan, pues suban sus tareas y ya. No estoy bajando puntos por entrega con retraso, pero tampoco se manchen, no se vayan a esperar al último porque ahí sí se nos junta demasiado el trabajo para calificar, se complica mucho, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo fuerte, deseo de todo corazón que todos ustedes estén bien, que sus familias estén bien y que podamos seguirnos viendo algún día en la facultad. Un abrazo, hasta pronto. Hoy no puse música, se las debo.